Hola mundo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Entonces, aquí estamos. Estamos en los café fotográficos. Por una vez vamos a conectarnos desde mi página de café fotográfico y no de la mía personal. Bocasina, buenas tardes de Napoli, buonasera. Oh, ciao Andrea, buonasera Andrea. Allora, come state? Benvenuti a tutti, benvenuti in Mosca Tanzaro. Stiamo aspettando la nostra ospite. Vedo che mi ha mandato adesso un messaggio su WhatsApp, quindi non dovrebbe tardare a connettersi con noi. Ciao Andrea. Andrea Grieco, mio carissimo amico. Ieri ho partecipato tra l'altro all'inaugurazione della sua mostra Kinorama a Portici. Buonasera Patrizia Silli. Invito tutti a visitare la mostra di Andrea Greco a Portici y adesso vamos a regresar a nuestra live, a nuestra directa que va a ser alrededor de la exhibición que estaba aquí en Nápoli. Fue aquí en Nápoli hasta el 26 de abril. Esta exhibición, esta exposición tenía dos artistas, las obras de esos dos artistas, la de la Lucia Bottegoni y la de Carla Weiss. Carla Weiss, que es psicoanalista que nació y vive en Buenos Aires, también es una poetisa muchísimos más porque es una artista muy interesante porque ha hecho muchas exploraciones alrededor del cuerpo, como atestiguan las lives que hemos hecho en los años atrás. Yo y Carla tenemos una relación de amistad y también de estima. La estimo muchísimo. Oh, aquí la tenemos. Hola Carla, te voy a biografía que me envió, sobre la biografía que me enviaste, Carla. Tú dijiste, podría decir que hablo porque escribo. Hola Carla, bienvenida de nuevo en Café Fotográfico. Buen día o buenas tardes, buenas noches. Sí, sí, porque aquí estamos en la tarde y en Buenos Aires tenemos una diferencia de 5 horas. ¿Qué tal? Eh, Podría decir todo bien, pero la ciudad de Nápoli va a ser de luto, va a estar de luto porque el partido de fútbol que se jugó esta tarde no ha hecho bueno por el Napoli y sabemos que es la relación del Napoli con este tipo de deporte. Lo atestigua la relación muy estrecha con su futbolista más famoso, Diego Maradona. Armando Maradona. Sí. Bueno, lamento que les haya ido mal. Sí. Entonces, estaba presentando tu trabajo, en tu biografía, la que me enviaste, que es muy hermosa porque no es una biografía, es una biografía singular. Podría decir que hablo porque escribo, también podría decir que escribo porque bailo. En cambio, lo que antecede a mi danza no me es del todo claro. Creo que recibe su empuje de una pregunta. ¿Quién soy? Psicanalista, mujer, porteña, bailarina de danza buto, poeta, practicante de yoga, madre, son nombres que no alcanzan al responder a esta pregunta. Entonces, ¿cuál es el proceso detrás de tu investigación? Y después vamos a hablar de la obra que se exhibió aquí en Nápoli, Bello Monstruo.
Ciao Antonio, buenas tardes a todos del mundo, buenas tardes a todos los que se está conectando. Estamos en directa con Carla Weiss, que se ha conectado desde Buenos Aires y estamos introduciendo esta formidable artista y mi amiga. Y vamos después a hablar de la obra que se exhibió aquí en Nápoli, en los Café Fotográfico, Bello Monstruo, una obra de videoarte. Entonces, ¿cuál es Bueno, la pregunta? ¿Quién soy? Pero, antes de responder, quiero decir mi agradecimiento, mi sentido agradecimiento por estar acá. muchísimas gracias a ti. Eso, antes de todo, quiero decir que para mí es un honor estar ahí en tu espacio, acompañar todos tus movimientos tan comprometidos en la cultura, en el arte, en la reflexión de ciertos problemas actuales. Así que ser parte de todo tu quehacer a mí me enorgullece. Así, primero, antes que nada, quiero agradecer muchísimo esta oportunidad, no solamente de conversar, sino de que el trabajo haya estado ahí, que se haya podido compartir, ¿no? Eh, Muchísimas gracias, Carla. eh, sí, porque estos emprendimientos son muy difíciles de sostener, ¿no? Suelen ser, tienen bastante de emprendimientos solitarios, ¿no? En donde alguien tiene una apuesta, pero después las resonancias a veces no siempre llegan en lo inmediato, entonces hay que poner mucho de uno también para eso, que es lo que vos haces permanentemente. Y bueno, tengo que decirlo porque la verdad es que te felicito, Lidia, por todo. Muchísimas gracias. Lo estábamos diciendo ayer con mi amigo que creo que está conectado aún, Andrea Grieco, que tenemos que empujar y empujar nuestras raíces. Yo lo que digo es esto, tenemos todos el derecho de meter raíz y hacer crecer nuestras plantas y poder ver un día las flores. Claro, sí, sabes que, bueno, yo también venía pensando en las raíces porque acá entramos en el otoño, entramos en una estación que tiene esa particularidad, ¿no? De caída, de que De empieza resistencia. a muchísimo, no solamente por la paleta de colores tan generosa que tiene el otoño, sino también por las transparencias que empiezan a ocurrir, por la caída de las hojas, ¿no? Para mí es una estación que tiene mucho de transparencias y al mismo tiempo, inmediatamente, conecta con las raíces, porque es justamente el momento en que las raíces van a estar ahí en esa oscuridad, ¿no? El inicio de esa relación con esa oscuridad, con esa nutrición tan fundamental para que después, bueno, florezca y se pueda ver todo lo que se ve, pero para que todo eso y por supuesto que se despliegue en dirección al cielo, sea visible, hay todo un momento de invisibilidad, pero de un trabajo muy profundo, la invisibilidad que es el trabajo de las raíces, ¿no? Sí, Eh, entonces, va, por lo menos para mí, ¿no? Las raíces lo asocio con lo invisible, pero con lo invisible y necesario e imprescindible para que algo se haga visible. sí. Y así regresamos a la pregunta que te he hecho, porque el proceso se podría paragonar a las raíces. Cuando nos empezamos un camino, una búsqueda, vamos a poner raíces y ver a por dónde se van a multiplicar. Y saludo a María Carmen Rodríguez que se ha conectado, que es una amiga en común que conocí a través de ti. Sí, va también mi saludo para Mari Carmen. Sí, me parece que sí, que eh, por lo menos en mi búsqueda, la relación justamente con esta percepción de lo invisible está en la raíz de mi trabajo. Sí. Eh, Ese es un punto de partida para mí.
lo invisible desde las cuestiones más físicas, ¿no? De los movimientos microcelulares, de estar muy atenta, ¿no? La respiración, la circulación de los fluidos. Mi trabajo podría decir que parte desde ahí, desde ir a buscar en lo microcelular qué es lo que ocurre y a partir de ahí, bueno, ver de qué manera eso puede compartirse. Para que se comparta tiene que ser visible, ¿no? Hay algo de eso que tiene que salir de ese estado micro, Sí. expandirse. Y Eh, tu búsqueda no es toda invisible porque hay la participación del cuerpo, porque en tu búsqueda tú utilizas no solo el cerebro, pero sino hace participar todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo se conecta con el ambiente que te está alrededor por generar nuevas ideas. sí, sí. De hecho, mi trabajo parte del cuerpo. Pues, digamos, lo que escribo, lo que termina formalizándose en una danza o en un video o incluso con las fotos, el punto de partida siempre está en el cuerpo, desde la quietud hasta la salida de la quietud y la realización en el movimiento, que después toma la forma de la danza. Pero el punto de partida siempre es de la experiencia física, ya sea con el ambiente, ya sea con el paisaje interno, externo, pero desde la percepción física de eso, siempre. Ese es el punto de partida. Después vienen las palabras, pero las palabras vienen al final, ¿eh? Eh, Sí. sí. Y entonces tu obra, la obra Bello Monstruo, que se exhibió hasta el 26 de abril aquí en Nápoles, ¿de dónde surgió la inspiración por ese trabajo? Bueno, esa es la síntesis de varias líneas. El punto cero fue una danza, fue una investigación de cómo sería eh, bailar un cuerpo de látex, que eso es una frase que tiene ese poema finalmente, pero Sí, originalmente fue una danza en la que yo investigué cómo sería bailar desde un cuerpo de látex. No representar el plástico, sino cómo sería efectivamente la danza de un cuerpo de látex. Látex, no sé si ustedes conoces sí, el término, como sí, una... es un término que se utiliza en italiano también. Ok, desde ahí partí, empecé con, ¿no? A trabajar algo de la danza, inmediatamente apareció el poema, muy, en muy poco de la danza ya había aparecido bastante del poema. Y ahí entonces me trabajé sobre el poema más específicamente, lo construí y lo tuve y, había hecho algunos recitados del poema con, ¿no? Con algún músico que me acompañaba, y en un momento dado estaba en, en un lugar, en una playa que yo voy habitualmente, donde estaba esa construcción que yo ya conocía, porque yo la veía año a año, era una construcción, era un hotel que se había incendiado y abandonado, sobre las cuales artistas intervenían las paredes, era bastante ruinoso el lugar, vidrios rotos, pero tenía un subsuelo, entonces a mí me gustaba bajar, investigar, y en una de esas oportunidades dije, bueno, voy a filmar algo acá, ¿no? Y ahí fue que filmé, en esa oportunidad puse 3 cámaras, ¿no? Y filmé Ujú. danza ahí, y cuando tuve esas 3 cámaras y lo empecé a editar y tomó la forma del video, dije, esto es Bello Monstruo. Este es Bello Monstruo. El que está acá, bailando acá, en medio de las ruinas de ese edificio que lamentablemente lo demolieron, ya no existe más. Bueno, y finalmente entonces ahí articulé
el material del video, le grabé la voz y, y bueno, eh, lo edité. Terminó cruzándose ese poema que yo ya tenía con una danza que ya tenía con ese material de video. Mucha gente ha sido impresionada, muy impresionada por el edificio en lo que se ambientó este tipo de performance, porque aquí en Campania, muy cerca de Nápoli, todo el litoral, toda la área que está cerca del mar, presenta muchísimas de este tipo de construcción, muchísimas de este tipo de construcciones que son una heredad de la época de la cementificación, del uso muy intensivo del cemento y aquí tenemos muchas de este tipo de construcciones y hay una documentalista que ha hecho un trabajo sobre este tipo de construcciones, ha inventado todo un video, la documentalista se llama Raffaella Mariniello. E cuando he visto el video he comprendido por qué la gente visitando la exhibición, la exposición de tu obra, decía, ah sí, pero ¿dónde está este lugar? ¿Está aquí? ¿Está cerca de Nápoli? Porque yo he dicho, sí, porque es el mismo de lo que decía de marginalidad, retratos de los invisibles. Hay algunas cosas de los seres humanos que son la misma que son las mismas en todas las partes del mundo, este tipo de construcciones. ¿Cuál es tu relación con este tipo de edificio, este tipo de lugares abandonados que Para mí, representan, que representan en el video? como Porque lo que van a representar en el video, porque aquí tenemos tu texto y tú dices, al bailar entre sus ruinas, las marcas de los pasados se conyugan con la potencia transformadora de todo el movimiento. Antes se dice, un edificio abandonado es una caja de resonancia en la que pueden escucharse los ecos de lo que alguna vez ocurrió. es que es verdaderamente así, un edificio abandonado. Un edificio, cuando en mi experiencia entro a un edificio abandonado, entro en un espacio en donde hay una superposición primero de capas de sentido y de información, porque necesariamente en ese abandono se presentifica la historia, porque un edificio abandonado se ven las capas de pintura que ocurrieron, los materiales distintos con los que se intervinieron, eh, ni que hablar estos edificios que están rotos, que no tienen techo, ¿no? En donde hay una superposición lumínica también, zonas de profunda oscuridad y zonas hiperiluminadas que conviven y verdaderamente hay una atmósfera en donde el sujeto universal se presenta, porque el edificio abandonado puede ser de todos y no es de nadie. Entonces, hay algo de esa universalidad, de la potencia de esa universalidad, que a mí particularmente me convoca. A mí me convoca la potencia de lo universal. Por supuesto, trato con eso de dar una respuesta singular, porque no puedo otra cosa, pero percibir esa potencia de lo universal, cómo me atraviesa esas líneas de fuerza, porque son líneas de fuerza, lo universal son líneas de fuerza y yo creo que nos atraviesan a todos. Pasa es que por ahí no siempre están tan a la mano, resultan tan evidentes. En lugares así es evidente
las líneas de fuerza que nos constituyen, las historias, las memorias. Es inevitable pensar todos los que anduvieron por ahí alguna vez. Eh, entonces, a mí me emocionan los lugares así. De hecho, incluso cuando no están abandonados, pero por ejemplo, eh, en Europa hay muchos edificios que no es que están abandonados, pero y muchos incluso se convirtieron en museos, pero que les falta una Sí. pared o les falta un pedazo de techo, ¿no? Ir a visitar eso es altamente conmovedor, porque es entrar en la caja de resonancia de la memoria universal, de Sí, todo lo que pasa. sí, sí. Se han transformado en lugares de cultura, en lo que se pueden, sí, exhibir obras, que se conectan con el ser humano, con las obras, con la actividad del ser humano de crear de las obras. Y con la También posibilidad, también, pero estos tipos de lugares se relacionan con con un otro lado del ser humano, que no es lo de la creatividad, sino de la destrucción. Porque yo creo que este tipo de lugares tienen una valencia doble. De un lado, se presentan como unos lugares que tienen su propia estética, porque han sido atravesados por muchísimas cosas, por muchísima gente y aún llevan los rastros, como tú dices. Pero también son los signos son es la forma visible de la fragilidad del ser humano y sí, de la fragilidad, no solo de su capacidad de construir de construir, pero sino de la su fragilidad. me parece súper interesante lo que estás diciendo, porque yo vengo pensando mucho, no lo puedo resolver, ¿eh? Pero vengo pensando mucho que a mí me gusta hablar del bicho humano, me gusta pensar al humano como un bicho, ¿no? Yo suelo hablar del bicho humano. Y vengo pensando que en el bicho humano conviven dos potencias antagónicas, que podríamos decir, se sintetizan en el arte y la guerra, ¿no? Por lo menos a mí me parece que esas dos potencias se sintetizan. Por un lado, toman la forma del arte o de la guerra. Es decir, de esto que vos decís, de lo expresivo, lo creativo, la posibilidad de la construcción, ¿no? De darle como un bucle a la existencia y al mismo tiempo la posibilidad de, te lo voy a decir en criollo, hacerlo mierda. Y, Sí, y con algo que me llama mucho la atención también, que me parece, me parece que es más sencillo destruir que construir. Eso me llama también la atención, ¿no? Eso, porque eso se ve, por lo menos acá en Argentina, políticamente, cómo es mucho, ¿no? Cómo cambian los gobiernos, y es mucho más difícil y lleva muchísimo más trabajo construir ciertas cosas que sí, tirarlas, hacerlas pelota, casi que no existieron, ¿no? Que queden algunas ruinas que alguno podrá pescar que algo pasó, ¿no? Entonces, sí, esto que vos decís, claro, claro, en esos lugares convive esa antinomia, esa tensión. Por un lado, lo creativo, porque en general son lugares donde hay intervención artística, ya sea establecida o no, ¿no? O no sí, establecida. Y al mismo tiempo son testimonio de la destrucción, de la potencia destructiva que tiene el bicho humano. Que me parece que eso es uno de nuestros principales problemas, ¿eh? Cómo conciliar esas dos fuerzas que van en un sentido completamente contrario y que me parece que terminamos como tironeados muchas veces tratando de a ver cómo lo conciliamos, cómo resolvemos algo de esto que
el problema de la existencia, a mí me parece parte del problema de la existencia del bicho humano. Sí, 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 es uno de los componentes muy importantes de las reflexiones que se hacen en estos días, en los diálogos públicos, pero también en la política, pero no se encuentra una solución. Es por eso que me gusta encontrar trabajo de arte que utilizan este tipo de lugares, porque yo he dicho a toda la gente que venía a visitar la exposición, este tipo de lugares tienen una doble función, una estética, la otra es una función ética, porque nos recuerdan de la fragilidad de nuestra forma de vida, porque las habitaciones, esos edificios que representan la capacidad del ser humano de ser productivo, son muy frágiles y esos esqueletos que vemos, lo que resta, lo que está detrás de nosotros, son las pruebas que no somos omnipotentes como creemos y que tenemos que cuidar de nuestro environment. No me sale la palabra. No me sale la palabra. Ambiente. Del ambiente, que es el mismo en italiano. Además, quiero decirte algo que me parece, sí, re piola de lo que estás diciendo, ¿eh? Porque la fragilidad debiera ser justamente un lugar a partir del cual hacer y no un déficit. Porque en Sí, general la fragilidad es vivida como déficit, como algo que sí, no corresponde, es un inconveniente, ¿no? Cuan- y se cae como en la fantasía más ilusoria, la omnipotencia, nada más ilusorio que la omnipotencia, ¿no? Un lugar resbaladizo por excelencia, la omnipotencia. Me parece que entonces, esto que vos, a mí me sirve esto que vos decís, porque además, claro, yo estoy completamente de acuerdo, la fragilidad es un lugar al que volver, no sí, solamente eh, manifestarlo, sino volver para a partir de ahí, en crear. todo caso, ver que es posible, ¿no? Como si fuese un lugar que uno debiera echar raíces en la fragilidad. Sí, 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 es el mismo que estaba pensando, que podemos, como hacen algunos tipos de plantas que utilizan los esqueletos de otra planta que ya no están, tenemos que empezar a no a no destruir lo que está detrás de, de nosotros, sino a reutilizarlo. Es por eso que para mí son muy interesantes este tipo de trabajo, lo tuyo y lo de Lucia Bottegoni, porque nos pueden hacer reflexionar sobre este tipo de temas. Y también me encantan. Bocasina dice, la fragilidad es una fuerza y Mari Carmen dice que hermoso es de la potencia de lo universal de esos lugares, cajas de resonancia de la historia universal. Y entonces, pero tú haces trabajar también la palabra, que es una componente muy importante de nosotros, que tal vez tenemos bajo control, es una de las componentes que más utilizamos y también que tenemos más bajo control, que no la utilizamos de forma creativa. Tenemos siempre esa es mi experiencia, pero no sé, porque he organizado de los workshops de autorretrato y la gente tenía más problema a utilizar la palabra, sino que las imágenes para exprimirse. Y tú la
utiliza de esta manera. Es por eso que me encanta tu trabajo porque es completo. Utiliza el cuerpo, utiliza la palabra. eh, Hay mucho alrededor de tu búsqueda que es muy interesante, que podría ser de inspiración. Gracias. Bueno, pasa es que para mí, viste, que somos eso, yo no puedo pensar la existencia si no es en esa hibridación del cuerpo y la palabra. No sé, un poco creo porque soy psicoanalista, ¿no? Entonces mi relación con la palabra siempre fue de muchísima proximidad, ¿no? Y al mismo tiempo porque me parece que es lo que nos define. Y nos define que tenemos un cuerpo y que hablamos. Eh, y entonces, y hay algo que a mí me entusiasma, a ver, a mí me entusiasma este problema que tenemos de tener un cuerpo y hablar, porque es un problema, porque la palabra ya Sí, sabemos que siempre sí, es un problema. y sí, el cuerpo porque nos trae siempre noticias, ¿no? Se nos presenta a veces hasta como ajeno, ¿no? Tiene como esa cosa loca el cuerpo que a veces pareciera como que corre por cuenta de otro el cuerpo, ¿no? Por eso a mí me insisto con apropiárselo al cuerpo. El cuerpo hay que apropiárselo, hay que dejar de sentir que el cuerpo es un ajeno que viene a estorbar. Digo, cuando se enferma, cuando se siente mal. No estoy de acuerdo. Para mí hay que encarnar los cuerpos y cada vez más y mucho más en esta época en donde se pretende la prescindencia total de los cuerpos, una vida desmaterializada. En esta época me parece que si hay una resistencia política imprescindible es ponerse el cuerpo, insistir Sí, con los cuerpos. Ahora, al mismo tiempo hablamos y hablar es un problema, la palabra siempre se queda renga, nunca dice del todo o dice algo distinto de lo que queremos. Sin embargo, nos permite hacer lazo social, la palabra. Entonces, bueno, no sé si es conciliable, pero ¿cómo acercamos esa doble existencia? Para mí es una búsqueda constante. Mi existencia material, porque soy este cuerpo que es esta distancia entre el cielo y la tierra, soy eso. Y además, insisto, no hay que permitir que se vuelva prescindible eso. No hay que permitirlo. ¿No? Digo, desde la pandemia, la virtualidad, la inteligencia artificial, todo el tiempo es un atentado pico y pala contra los cuerpos, todo el tiempo. Bueno, me parece muy importante resistir, decir que no, insistir con que tenemos un cuerpo, con que somos materia y con que estamos acá, carne, hueso, órganos, piel, pero al mismo tiempo hablamos. Entonces, ¿cómo hacemos para desplegar esta vida compleja que es que tener un cuerpo que habla? Bueno, eh, la poesía a veces viene como no, a resolver, entre comillas, ¿no? Pero es un conducto por el cual hacer pasar, es lo que estaba pensando, un medium, ¿no? Un medium entre la experiencia y nuestro cuerpo. claro, a mí yo encuentro que sí, el decir poético, no la poesía con su formalidad, sino hacer uso de la lengua desde lo poético, es decir, desde la musicalidad que propone la lengua, ¿no? Desde ese costado en donde no tiene que ver con lo que se quiere decir, ¿no? Con la racionalidad, sino ese costado de la lengua que es una caja de resonancias, en donde también resuenan las memorias, los sonidos con los que nos criaron, con, con los que crecimos, los ambientes. Bueno,
hacer sonar ese costado de la lengua, a eso yo llamo poesía, ¿no? Es una definición personal. A mí me parece que acerca la experiencia material con la palabra, ¿no? Sí, 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 es verdad. Y es un instrumento que puede sintetizar muy bien nuestras emociones, lo que vivimos. Es una síntesis también. Y aquí tengo tu libro. Aterrizaje forzoso que ha aterrado aquí en Nápoles y también cuando la gente ha visitado la exposición ha podido ver tu libro después de haber visto tus obras, los fotogramas y el video. Entonces, regresando a tus poesías. Ahora voy a abrirlo a caso y voy a leer lo que pasa. Me parece, ¿sabes qué? Hubo una presentación de este libro en Córdoba, en una provincia de Argentina, en donde los que lo organizaban lo usaban como oráculo. Entonces Ah, ok. el público hacía preguntas y abrían Eh, y leían. vamos a ver. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Permanecer ensancha las experiencias. Y en la otra página, en clave amarilla, insinua su ámbar una sombra sutil, evoca su calor pálido, protagonista tenue en esta tarde imperceptible. En clave amarilla insinúa su ámbar. ¿Cómo sigue? Una sombra sutil evoca su calor pálido, protagonista tenue en esta tarde imperceptible. ¿Qué te hace Mm. pensar esta poesía? ¿En qué te hace pensar? Y me hace pensar en ese calorcito del invierno, el solcito del invierno, acá en el cono sur, ¿no? El solcito del invierno es un protagonista tenue, ¿no? Eh, pero en el invierno hay esos momentos, esos mediodías, sobre todo, días de bastante frío, pero que al mediodía el sol calienta y se puede estar un ratito en la calle y hay algo de una parte de una paleta que ya no es con tanto rojo, ¿no? Prima más el amarillo, eh, y está esto ya realizado que decíamos al principio, la transparencia, pues ya se cayeron todas las hojas y entonces el sol que hay, que es tenue, está muy presente porque no hay nada que lo impida, porque el follaje ya se cayó. Sí, Hay muchos colores en esta obra. Y Mari Carmen dice, el azar tocó lo tenue. el azar es, me gusta mucho pensar en el azar, sí, eh, me, me resulta un alivio que exista el azar. Eh, los discursos que tienen esa construcción determinista en donde no hacen intervenir al azar, para bien o Sí, para mal, porque el azar es el accidente, sí. entonces, bueno, no siempre es una experiencia feliz, pero sin embargo, para el azar me da la posibilidad a mí, ¿no? De sentir que es posible la transformación, que es posible pero la transformación en serio, lo estrictamente novedoso, lo que no está dicho Sí. al lado. Eh, sí, el azar es un elemento que me interesa a mí.
Yo creo muchísimo en el azar. También si no, mi creación no va a ser demasiado orgánica, también si la gente puede ser que no se da cuenta de lo que estoy haciendo, no es capaz de conexionarse con mi obra. Me gusta muchísimo crear con el azar. Sí, sí. Bueno, esto que vos me decías, ¿cómo se armó Bello Monstruo? Y fue azaroso. Yo tenía la danza, después tuve el texto. Como las mejores de las obras, que son todas azarosas. Es un proceso de racionalización cuando uno hace esta pregunta a los artistas. De verdad, el artista hace un proceso de racionalización y intenta donar una respuesta, pero la verdad es que en la mayoría de los casos los artistas siempre se acciona de manera azarosa. Es muy raro que un artista utilice un proceso muy lógico. Sí, yo cuando hago mis cursos de fotografías voy a enseñar el workflow, lo que son los step by step que tú tienes que hacer para que tu trabajo pueda seguir de manera lineal, pero no siempre es lineal lo que hacemos. No, pasa Y es de un proceso que ahí sí apelás a sí, cierta racionalidad, sí, pero linda es la construcción de, son momentos distintos. Claro, hay un momento en que sí, y mucho más para comunicarlo. sí, Necesita racionalidad, de algún orden de racionalidad, pues si no, ¿cómo comunicamos, ¿no? ¿Cómo tramamos con otros? Ahora, no sé, a mí me parece que en la producción de, no sé, llamémoslo obra o expresiones, yo en general hablo de expresiones, a mi obra ya, para mí, ¿no? Me resulta como medio pomposo, ¿sabes lo que quiere decir pomposo? sí, 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 Yo para lo mío me reservo la palabra expresión más que obra, ¿no? Ahora, no importa cómo lo querramos llamar, lo cierto es que en la producción de eso, si yo hago intervenir la racionalidad, ya no es eso. sí, Es un contrasentido, porque es ponerle una intención, es darle un sentido anticipado, es hacer un montón de cosas que van en contra de lo que es la expresión misma y de lo que esa expresión puede producir en sí misma, la potencia que eso tiene en sí mismo, no la que yo le puedo agregar, sino, va, porque es una palabra que hoy no hablamos, pero la voy a poner porque a mí me hace la confianza, ¿no? sí, La confianza vale. en la materialidad de las cosas. Si yo pongo la cámara acá y pongo Ujú, otra, por, por algo las pongo ahí, tengo que confiar de que, ¿no? Tiene un sí, sentido, sí, eso sí, va a tener sí, sentido que estén puestas ahí. Y que no necesariamente yo tengo que saberlo de antes a ese sentido. Porque yo sí, tendría que... sí, eso es verdad. Yo me doy cuenta que también hay una racionalidad, pero también soy muy irracional en mi proceso. Es que estoy dejando detrás todo lo un poquito todo lo que es racional. No que estoy deveniendo loca o algo así, pero estoy Bueno, marchando muy muy, ¿cómo se dice? Había este movimiento que se llamaba Fluxus, decía que el arte es una forma de acción. Eh, Yoko Ono también decía eso, que para ella el arte es un verbo, es un verbo. Para mí también, pero es verdad que tenemos que
intentar de dar una forma a nuestras acciones y la racionalidad nos va a ayudar en el donar una forma a nuestras acciones. Sí, a mí Y son momentos, a mí me parece que son momentos. sí, sí, Hay, son momentos distintos. Van a intervenir con mucha naturalidad si nos los dejamos en paz. Es que en este siglo estamos todos acostumbrados a utilizar más lo que es llamado pensamiento sí, racional. sí, 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 claro, sí, sí, pero por suerte Sí, sabemos es que por no es el eso. único. Por suerte, Sí, es por eso que estoy haciendo el ejercicio opuesto. Estoy intentando en dejarlo detrás, más detrás. También sí, en algunas veces me encuentro confundida porque ya digo, espera un momento, un ratito, no, 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 tengo que organizar las cosas. Pero estoy organizada, ¿sí ves? Ya tengo listo todo lo que va a pasar en los cafés fotográficos en el próximo mes. espectacular. Y proyectos editorial, tu nueva obra. Ahora vamos a hablar un poquito más de poesía, pero no solo de poesía, porque tú me dijiste que tiene un nuevo proyecto en curso. Estoy trabajando en dos. Eh, por un lado, una publicación que son unos poemas con foto, trabajando Ujú. eh, fotogra- en una fotografía bastante más abstracta, cada vez más abstracta. Ese es un proyecto que estoy ya en una etapa más avanzada porque el texto ya está y me falta terminar de ajustar mejor la cuestión de la foto, el relato fotográfico, pero tengo, tengo bastantes ideas, digamos, como Pues tendría que van sentarme a hacer una, a interconectar. pero estoy ahí en un clic, sí. Y por otro lado estoy, bueno, sí, ya bastante corregido y avanzado, un texto de, que tiene más, que tiene que ver con mi trabajo como psicoanalista. Y una síntesis sería de mi trabajo de 30 años de consultorio y cómo se fue transformando, eh, sí, sí, cómo se fue transformando y cómo afecta en mi trabajo, esto es una primicia, eh, estas consideraciones sobre el cuerpo, cómo eso Sí, afecta, afecta claramente mi trabajo como psicoanalista. Ese es otro libro que tiene otro proceso que el de poesía y foto, va por otro lado, pero estoy así con los dos, empujándolos alternativamente y viendo cuándo, si van a ser los dos para este año o uno para este año. Tengo que ver las fechas de publicación. Pero los dos están bastante avanzados, lo cual me deja conforme. Eso. No sé cuándo se va a publicar, porque además acá este es un año raro en sí, Argentina, muy raro, un año electoral, eh, do- eh, con un momento político que yo no entiendo, no, de verdad, entonces también estoy viendo qué hacer este año. No me queda del todo claro si publicarlos este año, si no. No, todavía no tengo claridad de cuándo va a ser la publicación. Pero ahí van, en esas direcciones. Ahora más ajustando el del de poesía, más ajustando el relato de las imágenes, ¿no? El sí. relato fotográfico. Son dos obras separadas, pero se van a conectar porque sí.
he visto tus fotografías, he visto cómo se están transformando y estoy muy curiosa de ver el texto, pero tengo que decir que estoy muy curiosa de ver este texto sobre tu trabajo también, porque para mí la psicoanálisis es una cosa que es muy interesante porque se está relacionada con el ser humano, está relacionada con nosotros. Claro, y sí, ¿sí? Y como a mi manera de ver, ¿no? La subjetividad está atravesando un momento tan particular en el sentido de esto que te decía de los cuerpos, ¿no? Porque eh, eh, el psicoanálisis es sobre todo el siglo XX, ¿no? Uno diría Sí, algo desarrollado en el siglo XX con una subjetividad propia del siglo XX, sí, que en nuestros días uno diría, bueno, una subjetividad casi romántica, ¿no? Romántica en el sentido del romanticismo, ¿no? Eh, no existía internet, no existía la virtualidad, no existía... no. Entonces, a mí es algo que me pisa los talones ese asunto, sí, porque yo como psicoanalista, soy una psicoanalista, pero, no, pero tengo que vérmelas con esa subjetividad que no puedo dar por sentada que sea la misma. Yo no puedo asegurar que el sujeto actual sea el mismo que el sujeto de la previrtualidad, de cuando no existía, no puedo asegurarlo. Eh, entonces, lo que estoy trabajando es eso, es sobre eso, es cuál es el sujeto actual que el psicoanálisis tiene que, con el que trabaja el psicoanálisis, ¿no? Porque sí. trabajamos con eso. Sí, No, ahora, y con la pregunta con la que hemos empezado, ¿quién somos? ¿Quién somos? ¿Dónde estamos yendo? exacto. Es difícil responder si no hacemos un cambio de registro, si no vamos a incluir todas las realidades como los virtual que ya están aquí y sí, tenemos que contemplar estos tipos de experiencias que son muy diferentes de las que se pasaban en el siglo XX, en el siglo en que sí, se empezó a hablar. ¿No? Y la inteligencia artificial, es decir, sí estaba en la literatura de ciencia ficción todo eso. Sí, sí, Eso sí, estaba en la literatura de ciencia ficción, no estaba como posibilidad concreta. sí. Pero lo que pasa es que el futuro ya llegó, ¿no? Acá tenemos una banda de rock, se llama Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, que tiene un tema que dice el futuro ya llegó. Y llegó como no lo esperabas. Sí, creo que ese es el problema, que el futuro ya llegó, pero es muy diferente. Entonces, la gente me ha preguntado un montón de veces dónde se puede encontrar este libro y dónde se puede encontrar este libro y dónde tenemos que buscar las informaciones sobre los nuevos trabajos que tú vas a publicar. Y bueno, en mis redes, yo sobre todo tengo tres redes, Facebook, Instagram y el canal de YouTube. En el canal de YouTube está el material, eh, desde presentaciones en vivo que voy haciendo, los videos arte, información no, está el material para ver. Y después en las redes yo voy anunciando, digamos, lo que va ocurriendo con las otras, con las publicaciones. Por ahora el libro está en Buenos Aires, salvo ese ejemplar que, bueno, que te pude hacer llegar. Pero bueno, no descarto que en mi próximo viaje con ejemplares y deje algunos ya para que estén circulando más a mano por esos lugares.
Bueno, Pueden escribir a mí y ahí, bueno, ver de qué manera. En las redes, tanto en Instagram como en Facebook. perfecto. Entonces, ha sido un placer tenerte aquí en los cafés fotográficos con tu obra. En los próximos días voy a publicar el video. No lo he publicado antes porque la gente tenía que venir a verlo con su propio, con el cuerpo, con el cuerpo. Exacto. Es por eso que estoy publicando las galerías virtuales después después que cada exhibición se cierra, porque voy a recordarlo, todas estas exhibiciones se fueron después de un contest y de una serie de conexión con gente con la cual ya estaba conexionada. Mari Carmen Rodríguez dice, no sabía que había un canal de YouTube. Tengo que decir que yo también, me parece que no lo conozco. Voy a ver tu canal de YouTube. Eh, ha sido un gusto tener tu trabajo aquí, los fotogramas y el video, eh, No, tu, ya sabes, tu libro. por supuesto, la próxima que esté ahí, eh, por supuesto que alguna acción haremos. Sí, Haremos, me encantaría o venir en Argentina o que tú vengas aquí en Calabria o en Nápoli. Tú ya has ido en Nápoli, me dijiste. sí, 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 yo, y la verdad es que, bueno, ¿te acuerdas que hablamos Sí, del street art de sí, Nápoli? Que habíamos, creo que en un programa de radio compartimos juntas sí, sí, de acá, ¿no? sí, Hablando sí, 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 estaba sobre la street art, sí, sobre el arte de de, la calle. bueno, Y en los próximos días voy a de nuevo a hablar de un poquito de arte callejero. Un poquito porque vamos a hablar de una tradición aquí en Nápoli no sé cómo se llaman en español, edícola votiva, edícola sacra. Son de los lugares donde se pueden drogar, donde las personas que son cristianas pueden, no sé cómo si están, sí, creo que sí. Creo que sí, creo que hay lo mismo. Tengo que buscar la palabra con la cual se indica de este tipo. bueno, quiero decir, estás completamente invitadísima, ya te lo dije, cuando quieras, mi casa es tu casa y Muchísimas eh, gracias, Carla. Y tú también. Tú también te esperamos aquí en Italia. ¿eh? Yo también pienso que la poesía es acción, o sea, eh, Una forma y, de y acción, sí. Sí, ya lo he que, visto. La ha visto toda la gente que ha visto tu video, porque era una forma de expresión muy, muy visible de estas raíces. sí, y de hecho, bueno, que dentro de poco voy a hacer unas presentaciones acá en Buenos Aires y cada vez más me inclino a que tiene que ser cada vez más acción. Eh, tiene ser una experiencia, no solamente para mí, ¿no? Sino para el que esté ahí, tiene que haber algo de la experiencia. Por eso yo la llamo performance, porque el performance Sí, es eso, sí, sí, teatro de, sí. no es, de, de eso se trata. Encantada, Lidia, encantadísima. Me encanta. He sido identificada yo también. Mari Carmen Rodríguez dice, hermoso el diálogo, escucharlas, grandes las dos genias, un gran placer para mí tenerte en el público y esperamos que un día ambas las dos puedan venir aquí en Italia y visitar mi estudio aquí en Nápoli. Por ahora, yo te digo
un montón. Grazie, grazie. Grazie mille. Mile, y ahí a vos, a todos los que estuvieron ahí escuchando. Un beso grande para Mari Carmen, que es una amiga entrañable, que la adoro. Y bueno, con aportes brillantes siempre. Y bueno, gracias, Lidia, no sé qué decirte. ¿Qué te puedo decir? Que vamos a hacer conectada y que vamos a oír de nosotras muy pronto. Vamos, yo voy a seguir tu canal de YouTube y voy a ver cuándo va a salir esta nueva obra. Y aquí tenemos también a Paola Francesca Barone, che è di Napoli. Muchísimas gracias Paola, grazie mille Paola per esserti connessa. Per i napoletani oggi era una giornata pure abbastanza, por la gente de Napoli estaba bastante difícil conectarse hoy por el partido de fútbol. Y tenemos también Mónica, hermosa charla, chicas. Muchísimas gracias, Mónica. ¿Y qué decirte más? Yo te deseo un buen inicio de semana, te deseo un buen inicio de semana a todos. Espero que esta conversación, que esta charla que hemos hecho sea de inspiración para todos, que van a practicar con el cuerpo, que van a visitar los lugares abandonados porque son una surgente de inspiración muy fuerte. Como dice el texto de Bellomosso, son cajas de resonancia y son cajas de resonancias y son muy interesantes. Eh, por la fotografía, por los vídeos, por el arte en general, por la meditación en general. Podemos hacer una buena meditación sobre lo que somos capaces de construir y destruir, como decíamos antes. Completamente, completamente. Sí, Entonces no veo la hora de ver ese libro de poesía y fotografía porque yo adoro esta fórmula y sí, yo también, ¿eh? un'idea. Un'idea. Entonces, Carla, por ahora, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, un beso enorme. Un beso eh, enorme a ti. y Buenas tardes. la seguimos, la seguimos. Es un work in progress, Seguimos. la Sì, seguimos. sì, è verdad. Work in progress. Restate connessi per le novità. Prossima settimana van a ver todas las novedades del café fotográfico. Un beso enorme y buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes a todos. hasta Ciao pronto. Carla, Chau, chau. alla prossima.